Marcos nunca imaginó que su vida, marcada por la violencia, la traición y el miedo, tomaría un giro radical que lo llevaría a convertirse en un evangelista, compartiendo esperanza y redención. Nacido en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, su juventud estuvo envuelta en el oscuro mundo de las pandillas, donde el respeto y el poder se ganaban a través de la sangre y las armas. Pero cuando la oscuridad parecía haber consumido cada rincón de su ser, un inesperado encuentro con la fe lo cambió todo. Enfrentado a una elección que definiría su futuro, Marcos decidió dejar atrás una vida que lo condenaba a la muerte. A través de lágrimas, sacrificios y una batalla interna que casi lo destruye, encontró en Dios la redención que tanto necesitaba. Este no es solo un relato de un hombre que logró escapar de las garras de la violencia. Es la historia de una transformación radical, una que desafía toda lógica, donde lo imposible se convierte en posible. Acompáñanos en este viaje espiritual y descubre los secretos que Dios tiene para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos descubrimientos y estar siempre al tanto de nuestros nuevos episodios. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido valioso para ti. Mi nombre es Marcos, y mi historia comienza en los oscuros callejones de un barrio olvidado por el mundo. Nací y crecí en un lugar donde las oportunidades eran tan escasas como la esperanza. La pobreza estaba por todas partes, y cada esquina escondía un nuevo peligro. Las pandillas controlaban las calles, y los sonidos de la violencia eran tan comunes como el canto de los pájaros al amanecer. En medio de todo esto, intentaba ser un niño, pero el destino tenía otros planes para mí. Mis padres eran personas honestas. Mi padre trabajaba largas jornadas como obrero en una fábrica, y mi madre limpiaba casas para mantenernos a flote. Nunca faltaba comida en la mesa, pero también era evidente que vivíamos al límite. En nuestra casa no había lujos, y todo lo que teníamos era fruto del esfuerzo y sacrificio de mis padres. Ellos hicieron todo lo posible por alejarme de las calles, pero el entorno era implacable, y la presión para encajar con los demás chicos del barrio era constante. A los 12 años, yo ya había presenciado más violencia de la que cualquier niño debería ver. Peleas callejeras, robos a mano armada, y la presencia siempre amenazante de las pandillas se convirtieron en parte de mi día a día. Lo que al principio me aterraba, poco a poco empezó a parecerme normal. Había algo en esos chicos mayores que me llamaba la atención. Parecían fuertes, invencibles. Tenían dinero, respeto y controlaban el barrio con puños de hierro. Para un niño que buscaba un lugar al que pertenecer, ellos representaban todo lo que yo quería ser. Mi adolescencia fue un periodo de conflicto interno. Mientras mis padres me enseñaban sobre el bien y el mal, las calles me mostraban otra versión de la realidad. Mis amigos más cercanos comenzaron a unirse a pandillas, y aunque al principio me resistía, era solo cuestión de tiempo antes de que yo también me viera envuelto en ese mundo. La primera tentación. A los 13 años, uno de mis amigos de la infancia, Javier, se acercó a mí con una oferta que, en ese momento, me pareció imposible de rechazar. Marcos, te veo luchando, me dijo una tarde mientras jugábamos fútbol en una cancha destartalada. Sé que tu familia lo está pasando mal. Mi hermano mayor tiene una oportunidad para nosotros, y no es nada grande. Solo tenemos que entregar unos paquetes. Fácil dinero, y no tienes que hacer preguntas. Sabía lo que Javier estaba insinuando. Su hermano estaba en una de las pandillas más temidas del barrio, y aunque me había mantenido alejado de ellos hasta entonces, la realidad es que la pobreza en mi casa estaba empezando a asfixiarme. No me gustaba ver a mi madre exhausta cada noche, luchando por apenas mantenernos a flote. El dinero fácil que me ofrecía Javier era tentador, y contra el instinto que me decía que algo andaba mal, acepté. La primera vez que hice una entrega, recuerdo sentir un nudo en el estómago. El paquete era pequeño, y lo único que tenía que hacer era llevarlo a una casa a unas cuadras de la mía. Sin hacer preguntas, lo entregué y me dieron el dinero prometido. Para un chico de mi edad, la cantidad parecía una fortuna.
Pensé que todo había salido bien, que nadie se había dado cuenta y que quizás podría seguir haciendo esto sin meterme en problemas. Sin embargo, la realidad era diferente. Ese fue el primer paso hacia un camino que pronto se volvería mucho más oscuro y complicado. El camino de la violencia. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a hacer más trabajitos para la pandilla. Lo que comenzó como simples entregas pronto se convirtió en robos menores y pequeños actos de vandalismo. Cada vez que aceptaba una nueva tarea, sentía que estaba perdiendo una parte de mí, pero a la vez, la adrenalina y el dinero fácil eran difíciles de resistir. Me decía a mí mismo que era temporal, que solo lo estaba haciendo para ayudar a mi familia. Pero con cada nuevo encargo, me hundía más y más en ese mundo. La pandilla comenzó a verme como un recurso valioso. Era joven, rápido y, lo más importante, no levantaba sospechas. Sabían que podían usarme para trabajos más delicados, y yo, cegado por el deseo de encajar, no me detuve a pensar en las consecuencias. Mis padres notaron el cambio en mí. Mis ausencias se hicieron más frecuentes y las excusas para justificar mi dinero extra se volvieron cada vez más inverosímiles. Sin embargo, yo creía que tenía todo bajo control. El respeto que tanto anhelaba en las calles finalmente llegó. Ya no era solo Marcos, el chico de la esquina, ahora era Marcos, el que trabaja para la pandilla. Pero lo que no entendía en ese momento era que ese respeto era una fachada. La pandilla no me respetaba a mí, respetaban lo que podía hacer por ellos. A sus ojos, yo era solo otra herramienta para sus fines. El precio del silencio. Una noche, Javier me invitó a una fiesta en una de las casas abandonadas del barrio. El lugar estaba lleno de miembros de la pandilla, todos riendo, bebiendo y celebrando algún golpe reciente. El ambiente era eléctrico, pero había algo más en el aire. Una sensación de peligro inminente que no podía ignorar. Mientras nos movíamos entre la multitud, Javier me llevó a un lado y me dijo en voz baja: Marcos, vas a tener que demostrar tu lealtad pronto. No te preocupes, nada grande. Solo queremos asegurarnos de que estás con nosotros. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Demostrar tu lealtad. Sabía lo que eso significaba. Había visto a otros hacerlo antes. Aquellos que querían ascender en las filas de la pandilla tenían que demostrar que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba cruzar líneas que jamás pensaron cruzar. Mi corazón latía con fuerza. No quería pensar en lo que venía, pero sabía que no podía escapar. La pandilla ya me tenía atrapado, y rechazar una prueba de lealtad no era una opción. Esa noche, volví a casa con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Miré a mis padres mientras cenábamos en silencio, y me di cuenta de que, aunque aún vivía bajo su techo, ya no formaba parte de su mundo. Mi vida había tomado un rumbo que ellos nunca entenderían. Preparándome para la oscuridad. El día de la prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Me citaron en un callejón oscuro al caer la noche, lejos de las miradas curiosas. Javier y algunos de los miembros más veteranos de la pandilla estaban allí, esperándome. En sus ojos, vi algo que nunca había notado antes, una mezcla de satisfacción y frialdad. Sabían que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre, pero para ellos, solo era un paso más en el juego. Me entregaron una pistola, fría y pesada en mis manos. Tienes que demostrar que eres uno de nosotros, me dijo uno de los líderes. Me señalaron a un hombre que estaba atado en el suelo, alguien que había traicionado a la pandilla. No lo conocía, pero eso no importaba. Lo que importaba era que, en ese momento, mi futuro estaba en juego. Mi mente estaba nublada. No recuerdo todos los detalles exactos de lo que sucedió después, pero sé que no pude hacerlo. No apreté el gatillo. Algo dentro de mí, quizás una chispa de humanidad que aún quedaba, me impidió cruzar esa última línea. Fue en ese momento cuando todo cambió. Sabía que había firmado mi sentencia de muerte al desobedecer, pero algo más profundo también había despertado en mí.
La vida que había elegido me estaba consumiendo, y si no encontraba una salida, pronto estaría perdido para siempre. Después de aquella noche, el silencio me acompañó como una sombra. El eco de las palabras no pude hacerlo resonaba en mi cabeza una y otra vez. La pistola había sido pesada en mis manos, pero el peso en mi alma era aún mayor. Sabía que no había vuelta atrás. A los ojos de la pandilla, yo ya no era confiable. Había fallado en la prueba de lealtad y, en ese mundo, la falta de lealtad era sinónimo de traición. Me enfrentaba a una encrucijada peligrosa. Sabía que la pandilla no me dejaría ir así como así. Las pandillas no perdonan, y mucho menos olvidan. Durante los días siguientes, traté de mantenerme bajo perfil. Evitaba a mis hermanos de la pandilla, pero sabía que no podía esconderme para siempre. La tensión era palpable, podía sentirla en el aire, y cada sonido fuerte me hacía saltar. Sabía que vendrían por mí, pero no sabía cuándo. El día de la confrontación. No pasó mucho tiempo antes de que el enfrentamiento inevitable llegara. Un par de días después de rechazar la orden, Javier vino a buscarme. Estaba nervioso, más nervioso de lo habitual, lo que me hizo pensar que también estaba metido en problemas por mi decisión. Nos encontramos en el parque del barrio, un lugar que, en otros tiempos, había sido nuestro refugio. Pero esa tarde, el ambiente era diferente. Estábamos solos, o al menos eso parecía. Marcos, tenemos que hablar, me dijo con una seriedad que no le había visto antes. ¿Qué pasó el otro día? Sabes que no puedes simplemente desaparecer después de eso. No supe qué decir. Sabía que no había excusas que me salvaran. Todo lo que saliera de mi boca sería interpretado como una traición, y no había forma de endulzar la verdad. No pude hacerlo porque no quería convertirme en alguien que no reconocía. Sin embargo, en el mundo en el que vivíamos, eso no tenía peso. En ese mundo, o lo hacías o te hundías. Le dije a Javier que no podía seguir haciendo lo que me pedían, que no podía matar a alguien en frío. Él me miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos, como si estuviera evaluando si valía la pena seguir discutiendo conmigo. Finalmente, suspiró y me miró directamente a los ojos. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Lo sabía. Supe en ese momento que mi vida en la pandilla había terminado. Pero más allá de eso, sabía que mi vida misma corría peligro. Sí, lo sé, respondí, con una mezcla de miedo y resignación. Pero no puedo seguir así, Javier. No quiero terminar muerto o en la cárcel. Javier asintió lentamente, y por un momento pensé que había logrado convencerlo, que quizás podía salir de todo aquello sin más consecuencias. Pero entonces, como si algo en él se rompiera, me miró con una expresión que jamás olvidaré. Marcos, si te largas, no podrás esconderte. Ellos vendrán por ti. Lo sabes, ¿verdad? No había amenaza en su voz, sino una especie de advertencia cargada de tristeza. Javier sabía lo que venía, y yo también. Estaba solo, y la única opción que me quedaba era huir antes de que fuera demasiado tarde. El comienzo de la huida. Esa misma noche, tomé una decisión. Si quería sobrevivir, tenía que alejarme de todo. Volver a casa de mis padres no era una opción, hacerlo pondría en peligro a mi familia. No podía arriesgarme a que los miembros de la pandilla me encontraran allí y les hicieran daño por mi culpa. Así que empaqué lo poco que tenía y me fui, sin rumbo claro, pero con una sola certeza, no volvería a mi antiguo barrio. Comencé a dormir en casas de conocidos, evitando siempre quedarme demasiado tiempo en un solo lugar. Cada día que pasaba, la paranoia crecía. No podía evitar sentir que en cualquier momento aparecerían para acabar conmigo. Sabía cómo funcionaba la pandilla. Sabía que tarde o temprano me encontrarían si no hacía algo. Los rumores en las calles se extendían rápido, y ya se hablaba de Marcos, el traidor, alguien que había fallado en su prueba y había huido. A pesar de todo el miedo y la tensión, había algo en mí que empezaba a cambiar.
Mi vida, que antes estaba llena de violencia, caos y odio, ahora estaba en pausa. Y en ese silencio, en medio de la incertidumbre, comencé a reflexionar sobre quién era y en qué me había convertido. Miraba atrás y me costaba reconocer al chico que había sido antes de todo. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? ¿Cómo me había permitido ser arrastrado por la corriente de la violencia? Eran preguntas que no podía responder del todo, pero sabía que, aunque no tenía todas las respuestas, no quería volver a ser ese chico. El encuentro con Dios. Una noche, después de varios días de esconderme, terminé en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. No era un lugar que hubiera planeado visitar, sino más bien un refugio temporal mientras decidía mi próximo movimiento. La iglesia estaba abierta las 24 horas del día, y aunque nunca había sido una persona particularmente religiosa, la calma y la serenidad del lugar me atrajeron. Me senté en uno de los bancos, observando las velas encendidas y escuchando el suave murmullo de las oraciones que otros murmuraban en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo, me permití relajarme. Mientras estaba allí, solo, comencé a pensar en mi vida, en mis errores y en lo que había perdido. Fue entonces cuando sentí una presencia, algo que no puedo explicar con palabras, pero que en ese momento me pareció muy real. Era como si alguien estuviera conmigo, incluso en medio de mi soledad. No escuché una voz, ni vi una señal, pero lo que sentí fue suficiente para quebrar la barrera que había construido a lo largo de los años. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, y en ese lugar sagrado, finalmente me permití llorar por todo lo que había vivido, por todo el dolor que había causado, y por las vidas que había destrozado, incluida la mía. Sentí una culpa abrumadora, pero también una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás había una salida, una redención que podía alcanzar. En medio de mi angustia, oré, algo que no había hecho desde que era un niño. No sabía qué decir, ni cómo hacerlo correctamente, pero en mi corazón solo pedí una cosa, una oportunidad para cambiar. Una nueva esperanza. Después de esa noche, no volví a ser el mismo. Algo dentro de mí había despertado, una semilla de fe que comenzaba a germinar. No fue un cambio inmediato ni dramático, pero sí fue el primer paso en un largo camino hacia la redención. Dejé de correr, y aunque aún no sabía cómo enfrentar mi pasado, sabía que ya no estaba solo. En los días que siguieron, comencé a visitar la iglesia con más frecuencia, y cada vez que lo hacía, sentía que me acercaba un poco más a algo que no entendía del todo, pero que sabía que era real. Sin embargo, sabía que el peligro no había desaparecido. La pandilla seguía buscándome y el temor de que me encontraran seguía latente. Pero ahora, había algo diferente en mí, una pequeña pero poderosa confianza en que, pase lo que pase, de alguna manera encontraría un camino para salir de ese infierno. Tras mi experiencia en la iglesia, algo profundo había comenzado a cambiar en mí. Sin embargo, la transformación no fue instantánea ni simple. De hecho, lo que vino después fue una batalla interna constante. Mi vida seguía marcada por las decisiones que había tomado en el pasado. La pandilla aún estaba ahí afuera, buscando venganza por mi traición, y aunque mi espíritu comenzaba a encontrar algo de paz, mi realidad seguía siendo peligrosa. Había noches en las que el miedo se apoderaba de mí. A menudo despertaba sobresaltado, temiendo que alguien irrumpiera en el lugar donde me refugiaba. Dormía con un ojo abierto, siempre alerta, esperando el momento en que los fantasmas de mi pasado vendrían por mí. Cada vez que caminaba por la calle, miraba a mi alrededor, buscando rostros conocidos en las sombras. Sabía que no podía bajar la guardia. Pero, más allá del peligro físico, había otra batalla que estaba librando, una batalla espiritual y emocional. El remordimiento y la culpa. Durante años, había aceptado la violencia y el crimen como parte de mi vida, casi sin cuestionarlo. Pero ahora, después de esa noche en la iglesia, comenzaba a darme cuenta del daño que había causado, no solo a los demás, sino también a mí mismo.
El peso del remordimiento empezó a caer sobre mis hombros y no había forma de ignorarlo. Las imágenes de lo que había hecho comenzaron a perseguirme. Recordaba los rostros de las personas a las que había lastimado, las familias que había roto y las vidas que había arruinado en nombre de la pandilla. Mi conciencia, que había estado dormida durante tanto tiempo, se había despertado de golpe y el dolor que sentía era abrumador. No podía dejar de pensar en Javier, en cómo mi decisión de unirme a la pandilla había arrastrado a mi mejor amigo a ese mundo también. Pensaba en su familia, en cómo habíamos sido niños inocentes, jugando en el parque, y en cómo todo eso había sido destruido por nuestras malas decisiones. La culpa era paralizante. A menudo, me encontraba en la iglesia, sentado solo, llorando en silencio. No sabía cómo enfrentar todo lo que sentía. Oraba por perdón, pero en mi corazón me preguntaba si realmente era digno de recibirlo. ¿Cómo podía Dios perdonar a alguien como yo? ¿Cómo podía redimirme después de haber causado tanto dolor? Un encuentro que marcó la diferencia. En medio de mi confusión y remordimiento, conocí a alguien que cambió el curso de mi vida, el pastor Miguel. Era un hombre que emanaba sabiduría y compasión, pero lo que más me impresionó fue su historia. Miguel no era un pastor común. Él mismo había sido un hombre que, en su juventud, había estado inmerso en el mundo del crimen. Había sido líder de una pandilla, había cometido actos de violencia inimaginables y había tocado fondo en más de una ocasión. Pero, de alguna manera, había encontrado el camino hacia Dios y ahora dedicaba su vida a ayudar a personas como yo, aquellos que estaban perdidos y no sabían cómo salir del abismo. La primera vez que hablé con Miguel, fue como si me hubiera quitado un enorme peso de los hombros. Compartí con él mis miedos, mi culpa y la carga que llevaba por las decisiones que había tomado. Él me escuchó con paciencia, sin juzgarme, y cuando terminé de hablar, simplemente me miró y dijo: Marcos, Dios no te está pidiendo que seas perfecto. Él solo te pide que confíes en Él y que te dejes guiar. Todos hemos pecado, todos hemos caído, pero su gracia es más grande que cualquier error que hayamos cometido. Esas palabras resonaron profundamente en mi alma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad de redención, de que, tal vez, Dios no me había abandonado. Miguel me enseñó que, aunque había cometido errores, aún podía elegir un nuevo camino, uno que me llevara hacia la luz en lugar de la oscuridad. Los primeros pasos hacia la fe. Decidí entonces entregarme completamente al proceso de cambio. No fue fácil, ni rápido, pero sabía que era el único camino para encontrar paz. Comencé a asistir regularmente a las reuniones de la iglesia, a leer la Biblia y a involucrarme en actividades que me alejaban de mi antigua vida. Miguel se convirtió en mi mentor y a través de él empecé a comprender más sobre el amor de Dios y su poder transformador. Una de las primeras cosas que me enseñó fue que debía perdonarme a mí mismo. Esa fue, quizás, la lección más difícil de todas. Pasé tanto tiempo culpándome por todo lo que había hecho, que me resultaba imposible pensar que pudiera merecer el perdón. Pero Miguel insistía en que no podía avanzar si no soltaba esa culpa. El enemigo quiere que te quedes atrapado en el pasado, Marcos, me decía. Quiere que sigas pensando que no vales nada, que no puedes cambiar. Pero eso es una mentira. Tú puedes ser libre, pero primero tienes que dejar ir el odio que tienes hacia ti mismo. Con el tiempo, comencé a comprender lo que quería decir. No podía cambiar mi pasado, pero sí podía cambiar mi futuro. Poco a poco, empecé a aceptar que, aunque había hecho cosas terribles, tenía la capacidad de arrepentirme y de convertirme en alguien diferente. El regreso del pasado. Sin embargo, mientras mi fe crecía, también lo hacían los desafíos. El pasado no desaparece tan fácilmente, y aunque estaba cambiando internamente, las consecuencias de mis decisiones seguían acechándome. Un día, mientras salía de la iglesia, vi a un par de caras conocidas. Eran miembros de la pandilla, los mismos que había dejado atrás. Me miraron con frialdad y, aunque no dijeron nada, su mensaje era claro:
sabían dónde estaba, y no habían olvidado lo que hice. El miedo volvió a apoderarse de mí. Sabía que mi vida seguía en peligro, y aunque ya no era el mismo de antes, el peligro seguía siendo real. Había logrado escapar por un tiempo, pero ahora estaba claro que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de mi deserción. Una noche, después de esa confrontación silenciosa, fui a ver a Miguel. Le conté lo que había sucedido, y aunque intentaba mantenerme calmado, el miedo en mi voz era evidente. No puedo volver a esa vida, Miguel, le dije, con desesperación. Pero tampoco puedo escapar para siempre. Tarde o temprano me encontrarán. Miguel me escuchó en silencio, y luego, con una calma que me sorprendió, me dijo: Marcos, la única forma de enfrentar tu pasado es confiando en que Dios tiene un plan para ti. No estás solo en esto. Sí, cometiste errores, y las consecuencias están ahí. Pero Dios no te abandonará. Si confías en Él, Él te protegerá, te dará fuerzas y te mostrará el camino. Sus palabras fueron reconfortantes, pero la verdad es que seguía sintiendo miedo. Sabía que mi vida estaba en juego, pero también sabía que no podía volver atrás. Ya no era el mismo joven que había sido atrapado por la violencia de la pandilla. Estaba comenzando a caminar por un nuevo sendero, uno que me llevaba hacia la fe, la esperanza y la redención. El valor de la oración. En los días siguientes, algo cambió dentro de mí. A medida que el miedo y la culpa seguían presentes, también sentía que mi conexión con Dios se hacía más fuerte. Miguel me enseñó el poder de la oración, y aunque al principio me costaba creer que simplemente hablar con Dios pudiera hacer alguna diferencia, comencé a practicarlo de todas formas. Cada día, oraba por fortaleza, por protección y por el coraje necesario para enfrentar lo que viniera. No fue un proceso instantáneo, pero con el tiempo, la oración comenzó a darme paz. Empecé a confiar más en que, aunque no podía controlar todo lo que sucedía a mi alrededor, podía confiar en que Dios me guiaría a través de las tormentas. Ya no era solo un hombre escapando de su pasado, ahora era un hombre que estaba buscando un propósito más grande. El miedo a ser encontrado nunca desapareció completamente, pero a medida que mi fe crecía, algo más poderoso comenzó a llenar mi corazón: el valor. Había estado corriendo del pasado, evadiendo a quienes una vez habían sido mi familia en la pandilla, pero sabía que no podía continuar así. La idea de enfrentar mis errores me aterrorizaba, pero también comprendía que no podía avanzar plenamente hacia la redención sin primero confrontar todo lo que había dejado atrás. En las semanas siguientes a mi encuentro con los antiguos miembros de la pandilla, algo en mí cambió. Empecé a sentir que, aunque mi vida corría peligro, ya no quería seguir viviendo con miedo. No podía seguir escapando, pero tampoco podía permitir que mi antiguo yo definiera mi futuro. Comencé a orar más fervientemente, pidiéndole a Dios que me diera la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Sabía que no sería fácil, pero algo en mi interior me decía que este enfrentamiento era necesario para mi transformación. Un mensaje del pasado. Un día, mientras caminaba por el barrio, recibí un mensaje de alguien a quien no había visto en mucho tiempo, uno de los líderes de la pandilla. Su nombre era Rubén, un hombre temido y respetado en el vecindario, que había sido una de las figuras más influyentes en mi antigua vida. El mensaje era claro: nos encontramos en el parque. Es hora de hablar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que ese mensaje no era una invitación casual. Estaba claro que la pandilla había decidido que era hora de resolver la situación conmigo. Y aunque el miedo intentaba apoderarse de mí, algo dentro de mí se mantuvo firme. Esta era la oportunidad que había estado esperando, la oportunidad de enfrentar mi pasado de una vez por todas. Le conté a Miguel sobre el mensaje. Él me miró con preocupación, pero también con una calma inquebrantable. Dios está contigo, Marcos, me dijo. Tienes que confiar en que lo que viene forma parte del plan. No estás solo en esto. Si sientes que es el momento de enfrentar a Rubén y a la pandilla, entonces hazlo con fe. Dios te dará la sabiduría y el coraje que necesitas.
Aquellas palabras resonaron en mi corazón. Sabía que Miguel tenía razón. No podía seguir viviendo con miedo. No podía seguir huyendo. Así que decidí ir al encuentro en el parque. El encuentro decisivo. Esa tarde, llegué al parque donde tantas veces había jugado de niño, el mismo parque que, con el tiempo, se había convertido en el centro de las actividades de la pandilla. Mientras caminaba hacia el punto de encuentro, vi a Rubén de pie, junto a varios de los miembros que aún me recordaban. Sus rostros eran fríos, duros, y en sus miradas no había rastro de la camaradería que una vez compartimos. Estaban allí por una sola razón: ajustar cuentas. Me detuve a unos metros de ellos, manteniendo la calma exterior, aunque por dentro mi corazón latía como si fuera a explotar. Rubén dio un paso al frente, su rostro impasible. «Pensé que no vendrías», dijo con voz grave. «Después de todo, has estado huyendo durante mucho tiempo». No respondí de inmediato. En lugar de eso, me tomé un momento para respirar profundamente y recordar las palabras de Miguel, la certeza de que no estaba solo. Finalmente, hablé. «No estoy aquí para huir, Rubén. Estoy aquí para poner fin a todo esto». Rubén entrecerró los ojos, como si estuviera intentando descifrar si hablaba en serio. ¿Poner fin? ¿De verdad crees que puedes simplemente aparecer después de traicionarnos y decir que todo ha terminado? Sabía que esto no sería fácil. La pandilla no perdonaba, y Rubén era un hombre conocido por no mostrar misericordia con aquellos que lo traicionaban. Sin embargo, sentí una calma inexplicable mientras lo miraba directamente a los ojos. Sé que hice cosas terribles. Fui parte de este mundo, y me dejé arrastrar por él. Pero ya no soy el mismo, Rubén. Mi vida ha cambiado, y no puedo volver a ser quien era antes. Las palabras salieron de mi boca con más convicción de la que esperaba. No sabía si cambiarían algo, pero en ese momento, eran mi verdad. Rubén me miró en silencio por unos segundos, y luego, como si algo lo hubiera afectado, bajó la vista por un breve momento antes de responder. ¿De verdad crees que esto funciona así?, dijo con amargura. ¿Qué puedes venir aquí, arrepentido, y simplemente decir que te has reformado? ¿Que has encontrado a Dios y ahora todo está bien? Su tono era desafiante, casi burlón. Sabía que sería difícil hacer que entendiera. Pero también sabía que no podía obligar a nadie a aceptar mi transformación. Lo único que podía hacer era ser sincero. «No espero que me perdones, ni que lo entiendas», le respondí. «Lo único que puedo decirte es que ya no quiero ser parte de este mundo. Mi vida ha tomado otro camino, y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis decisiones. No vine aquí a pedir clemencia, vine aquí a ponerle fin a esto». Rubén me observó por un largo momento. Vi en sus ojos una mezcla de incredulidad y, quizás, un atisbo de respeto. Sabía que no todos en la pandilla entendían el arrepentimiento o el cambio. Para muchos de ellos, el mundo que conocían era todo lo que había. Pero también sabía que, en el fondo, algunos de ellos, como yo, deseaban una salida. Solo que no sabían cómo encontrarla. Finalmente, Rubén habló de nuevo. «Te lo diré claro, Marcos. No te voy a matar hoy. No porque crea en lo que dices, sino porque en el fondo sé que matarte no resolverá nada. Pero quiero que te quede claro, nunca podrás escapar completamente de esto. Siempre habrá quienes te consideren un traidor y algún día vendrán por ti». Me quedé en silencio, asintiendo ligeramente. Sabía que sus palabras eran ciertas. Nunca podría escapar por completo de las consecuencias de mi pasado. Pero también sabía que, a partir de ese momento, mi vida ya no estaría definida por el miedo. Rubén dio un paso atrás y, con un gesto, indicó a los demás que se retiraran. «Vete», dijo con frialdad. «Y reza para que nunca volvamos a encontrarnos». El comienzo de una nueva etapa. Mientras me alejaba del parque, una sensación extraña me invadió. No era una victoria en el sentido convencional.
No había logrado la paz con la pandilla, y sabía que mi seguridad no estaba garantizada. Pero, a pesar de todo, sentí una paz interior que no había experimentado antes. Había enfrentado mi pasado, y aunque no había cambiado sus consecuencias, había tomado el control de mi futuro. Ya no era un prisionero del miedo ni de la culpa. Mi vida ahora pertenecía a algo más grande, algo que me había dado el valor de enfrentar incluso a quienes habían sido mis hermanos en la violencia. En los días siguientes, mi vida comenzó a cambiar de una manera más profunda. Mi conexión con Dios se hizo más fuerte, y sentí que había cruzado un umbral hacia una nueva etapa. La amenaza de la pandilla seguía presente, pero ya no era lo que controlaba mi vida. Empecé a involucrarme más en la iglesia, ayudando en actividades comunitarias y compartiendo mi testimonio con otros jóvenes que estaban atrapados en la misma vida que yo había llevado. A través de Miguel, encontré un propósito en ayudar a aquellos que, como yo, habían perdido el rumbo. Me di cuenta de que mi historia, aunque estaba llena de dolor y errores, también podía ser una herramienta para inspirar a otros a cambiar. Comencé a visitar centros de rehabilitación y cárceles, compartiendo mi experiencia, hablando de la transformación que había experimentado, y mostrándoles que, sin importar cuán profundo cayeran, siempre había una oportunidad de redención. Con el paso del tiempo, mi vida empezó a tomar un rumbo que nunca hubiera imaginado. Después de enfrentar a Rubén y la pandilla, la amenaza seguía presente, pero ya no dominaba mis pensamientos ni mi vida. Había aprendido a confiar en Dios, en su plan y en el propósito que tenía para mí. Ese propósito se volvió claro cuando empecé a trabajar junto a Miguel, el pastor que me había guiado desde mis primeros pasos hacia la fe. A través de su mentoría, comencé a ver que mi testimonio no era solo un recordatorio de mi pasado, sino una herramienta poderosa para ayudar a otros a encontrar el camino hacia la redención. Mi historia estaba llena de errores, violencia y dolor, pero también de esperanza, gracia y transformación. Poco a poco, comencé a aceptar que Dios no solo me había perdonado, sino que también quería usar mi vida para impactar a otros. El llamado a evangelizar. Un día, mientras estaba ayudando en una de las reuniones de jóvenes en la iglesia, Miguel se me acercó con una sonrisa en su rostro. Marcos, dijo, he estado observando tu crecimiento y siento que Dios te está llamando a algo más grande. ¿Has pensado alguna vez en convertirte en evangelista? Su pregunta me tomó por sorpresa. Si bien había estado compartiendo mi testimonio en pequeños grupos, nunca había pensado en predicar o evangelizar a gran escala. La idea de hablar frente a multitudes me intimidaba, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que este era el siguiente paso en mi camino de fe. Miguel vio la duda en mi rostro y continuó. No te preocupes por el cómo. Dios te ha dado una historia única, y es esa historia la que tocará los corazones de aquellos que aún están perdidos. Él te guiará en cada paso. A partir de ese día, comencé a prepararme para el ministerio. No fue un proceso fácil. Pasé horas estudiando la Biblia, orando y buscando sabiduría en aquellos que ya habían recorrido ese camino. Me inscribí en clases de teología en la iglesia y me rodeé de personas que me apoyaban y creían en mi llamado. Había algo en mi corazón que me impulsaba a seguir adelante, aunque los desafíos seguían siendo grandes. Mientras tanto, continuaba visitando centros de rehabilitación, cárceles y barrios peligrosos, lugares que me recordaban constantemente el hombre que había sido y el hombre que estaba tratando de ser. Cada vez que compartía mi historia, veía en los ojos de las personas una mezcla de incredulidad y esperanza. No todos aceptaban el mensaje de inmediato, pero había algo en mi testimonio que tocaba corazones, especialmente aquellos que, como yo, pensaban que estaban más allá de la redención. La reconciliación con mi familia. Uno de los momentos más importantes en mi camino hacia la redención fue la reconciliación con mi familia. Durante años, me había distanciado de mis padres y hermanos debido a mi vida en la pandilla. Les había causado tanto dolor que, en mi mente, había asumido que no me querrían de regreso.
Pero a medida que mi relación con Dios crecía, también crecía mi deseo de sanar las relaciones rotas con ellos. Un día, después de meses de oración y preparación, me armé de valor para ir a la casa de mis padres. No había hablado con ellos en mucho tiempo, y aunque sabía que estaban al tanto de mi transformación, no sabía cómo me recibirían. Toqué la puerta con el corazón latiendo rápido, y cuando mi madre abrió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Marcos, dijo en un susurro, antes de lanzarse hacia mí y abrazarme con una fuerza que no había sentido en años. En ese momento, supe que el perdón no era solo algo que Dios me había otorgado, sino también algo que mi familia estaba dispuesta a darme. Esa noche, nos sentamos juntos en la mesa, como lo hacíamos antes de que mi vida tomara un camino oscuro. Les conté todo lo que había sucedido desde que dejé la pandilla, incluyendo mi decisión de seguir a Cristo y mi llamado a ser evangelista. Mis padres escucharon en silencio, y cuando terminé, mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, simplemente asintió y dijo, sabía que Dios tenía un plan para ti, hijo. La reconciliación con mi familia fue uno de los momentos más sanadores de mi vida. Había sido un largo viaje lleno de dolor, pero el amor y el perdón de mi familia me recordaron que Dios también restauraba lo que el pecado había roto. No solo había encontrado la redención personal, sino también la redención en mis relaciones más cercanas. De pandillero a evangelista. Con el tiempo, mi llamado a evangelizar se hizo más claro. Comencé a predicar en diferentes iglesias y eventos, compartiendo mi historia con quienes estaban dispuestos a escuchar. Mi enfoque principal eran los jóvenes que, como yo, se encontraban atrapados en ciclos de violencia, drogas y desesperanza. Sentía una responsabilidad personal de llegar a aquellos que aún creían que no había salida para ellos. Sabía por experiencia propia lo difícil que era ver la luz cuando todo a tu alrededor estaba envuelto en sombras, pero también sabía que Dios podía alcanzar incluso los corazones más endurecidos. En mis predicaciones, hablaba sobre el poder transformador de la gracia de Dios. Les decía que, aunque el mundo los hubiera dado por perdidos, Dios nunca lo hacía. Compartía las escrituras que me habían ayudado a superar los momentos más oscuros y les recordaba que, sin importar cuán lejos creyeran haber caído, siempre había un camino de regreso a la luz. Mi vida comenzó a ser testimonio viviente del poder del cambio. A medida que más personas escuchaban mi historia, más jóvenes se acercaban, pidiendo consejo, buscando guía, y, lo más importante, abriendo sus corazones a Dios. Comencé a ver cómo mi testimonio tocaba vidas de una manera que nunca hubiera imaginado. No era solo mi historia la que importaba, sino lo que Dios había hecho a través de ella. Él había tomado mi vida rota y la había convertido en un instrumento de esperanza y redención para otros. Un futuro con propósito. Hoy, después de años de haber dejado atrás la vida de pandillero, miro hacia atrás y veo un camino lleno de desafíos, pero también lleno de gracia. Dios me ha dado una nueva identidad, una nueva misión y una nueva familia en la fe. Mi pasado ya no me define, sino que sirve como un recordatorio constante del poder transformador del amor de Cristo. Ahora, viajo por todo el país, predicando en diferentes iglesias, hablando en conferencias y eventos, y visitando lugares donde antes temía ir, barrios llenos de violencia, prisiones llenas de desesperanza, y centros de rehabilitación donde muchos jóvenes buscan una segunda oportunidad. Mi misión es clara: llevar el mensaje de esperanza a aquellos que creen que ya no la tienen. Pero lo más importante es que he encontrado la paz que tanto anhelaba. Ya no vivo con miedo. Ya no soy esclavo de mi pasado. Aunque las consecuencias de mis decisiones siguen presentes en algunos aspectos de mi vida, sé que estoy en las manos de Dios y que Él me guiará en cada paso. Un testimonio que vive para otros. Mi vida ya no se trata solo de mí. Se trata de los muchos que aún están atrapados en la oscuridad, aquellos que necesitan escuchar que el cambio es posible. Se trata de ser un ejemplo viviente de que no importa cuán bajo hayas caído, siempre puedes levantarte con la ayuda de Dios. Cada vez que subo al púlpito, cada vez que hablo con un joven que está al borde del abismo, recuerdo mi propia historia,
y sé que, si Dios pudo transformar mi vida, puede hacer lo mismo por ellos. No soy un hombre perfecto. No soy un santo. Pero soy alguien que ha sido redimido, y mi vida ahora es un testimonio viviente de esa redención. No dejo que mi pasado defina quién soy, porque sé que mi futuro está en las manos de Dios.